El sol se estaba poniendo cuando mi esposa, Sarah, y yo llegamos al camino de entrada de nuestra acogedora casa suburbana. Acabábamos de regresar de una relajante escapada de fin de semana, ansiosos por volver a nuestra rutina familiar. Pero cuando salimos del auto y nos acercamos a la puerta principal, una sensación de inquietud se apoderó de mí, la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Mi mano se congeló en el pomo de la puerta cuando noté la madera astillada y los rayones estropeando la superficie. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras abría la puerta, temiendo lo que podríamos encontrar dentro. Lo primero que nos llamó la atención fue el olor, un olor rancio y a humedad que parecía impregnar todos los rincones de la casa. Sarah arrugó la nariz con disgusto cuando cruzamos el umbral y contemplamos la escena que teníamos ante nosotros. La sala de estar estaba hecha un desastre, los muebles volcados y las pertenencias esparcidas al azar por el suelo. Parecía como si un tornado hubiera atravesado el lugar, dejando destrucción a su paso. ¿Qué diablos pasó aquí?, susurró Sarah, con la voz temblando de miedo. No tuve una respuesta. Lo único en lo que podía pensar era en la sensación de hundimiento en la boca del estómago, la comprensión de que alguien había violado nuestro hogar, nuestro santuario del mundo exterior. Pasamos la siguiente hora recorriendo la casa en busca de pistas, buscando en cada rincón señales de la identidad del intruso. Pero aparte del desastre que dejaron, no había nada que indicara quiénes eran o por qué nos habían atacado. Mientras recorríamos los escombros, una sensación de temor se apoderó de mí, la sensación de que nos estaban observando, de que el intruso todavía estaba acechando en algún lugar de las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Pero justo cuando estaba a punto de sugerir llamar a la policía, Sarah dejó escapar un grito de horror desde el dormitorio. Corrí a su lado, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me preparaba para lo que podría encontrar. Tropecé hacia atrás mientras mis ojos se fijaban en la fotografía, su presencia como una daga atravesando el velo de normalidad que una vez había envuelto nuestras vidas. La imagen brillante nos mostraba a Sarah y a mí, congelados en el tiempo, capturados en un momento íntimo en nuestro porche. Pero lo que me provocó un escalofrío no fue la imagen en sí, sino la comprensión de su origen, que había sido tomada al otro lado de la calle, escondida entre las sombras de la noche. Mientras miraba la fotografía, una ola de náuseas me invadió y amenazó con consumirme por completo. Mi mente se aceleró, lidiando con las implicaciones de lo que tenía en mis manos temblorosas. ¿Cuánto tiempo llevaba alguien mirándonos? ¿Cuántos momentos íntimos habían presenciado, escondidos en la oscuridad, sin que nosotros supiéramos su presencia? Sentí que un sudor frío me recorría la frente cuando me volví hacia Sarah, mi voz apenas era más que un susurro mientras luchaba por formar palabras. Sarah, gruñí, con la garganta seca y oprimida por el miedo. Nosotros tenemos que irnos. Ahora. Pero incluso mientras hablaba, no podía apartar los ojos de la fotografía, su silenciosa acusación resonaba en la habitación vacía. Sentíamos como si los propios muros se estuvieran cerrando sobre nosotros, asfixiándonos con el peso de nuestra propia vulnerabilidad. Los ojos de Sarah se abrieron con horror al contemplar lo que tenía delante y se llevó la mano a la boca en estado de shock. «Oh, Dios mío», susurró, su voz apenas audible por encima de los latidos de mi propio corazón. ¿Quién haría algo como esto? Sacudí la cabeza, incapaz de dar una respuesta. Lo único que sabía era que necesitábamos salir de allí, lejos del asfixiante control de nuestro hogar violado, lejos de los ojos invisibles que nos habían estado observando desde las sombras. Mientras salíamos al frío aire de la noche, no pude evitar la sensación de que nos estaban observando, de que el intruso todavía estaba ahí afuera, acechando en la oscuridad, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Y mientras nos adentrábamos en lo desconocido, no pude evitar preguntarme qué horrores nos aguardaban en los días venideros. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Se suponía que iba a ser un nuevo comienzo, un nuevo apartamento, un nuevo trabajo, una nueva vida. Pero a medida que pasaban los días y me instalaba en mi nuevo hogar, no podía evitar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Todo empezó de forma bastante inocente.
Unas semanas después de mudarme, recibí una carta por correo, un sobre sin remitente que no contenía nada más que una fotografía. Al principio pensé que era solamente un error, una confusión con el correo. Pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de la escalofriante verdad. La foto era mía, parado afuera de mi edificio de apartamentos, tomada desde un ángulo que sugería que el fotógrafo me estaba observando desde la distancia. Mi corazón se aceleró cuando le di la vuelta a la foto, casi esperando encontrar un mensaje amenazador garabateado en la parte posterior. Pero no había nada, solamente la superficie en blanco del papel satinado mirándome. Traté de ignorarlo como una broma de mal gusto de algún adolescente aburrido con demasiado tiempo libre. Pero a medida que pasaban los días y llegaban más fotos, cada una más inquietante que la anterior, no podía evitar la sensación de que me estaban observando, de que alguien acechaba en las sombras, esperando atacar. Intenté seguir con mi vida como de costumbre, pero la constante sensación de inquietud me seguía a todas partes. Cada vez que salía de mi apartamento, sentía como si un par de ojos estuvieran taladrando la parte posterior de mi cráneo, observando cada uno de mis movimientos. Empecé a evitar salir sola, a saltar al menor sonido y a cerrar puertas y ventanas obsesivamente todas las noches. El implacable ataque de fotografía se convirtió en una presencia asfixiante en mi vida, un recordatorio constante de que nunca estuve realmente sola, que él siempre estaba ahí, acechando en las sombras, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Al principio, traté de descartar las fotos como nada más que una broma de mal gusto, las retorcidas maquinaciones de una mente perturbada que buscaba perturbarme. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, las fotos se volvieron más frecuentes, más invasivas en su escrutinio voyerista de mi vida. Algunas fueron tomadas desde lejos, capturándome en momentos de vulnerabilidad cuando pensaba que nadie me estaba mirando. Los encontraba escondidos en los rincones de mi apartamento, escondidos entre los desechos de mi vida diaria, un claro recordatorio de que ni siquiera los momentos más privados estaban a salvo de sus miradas indiscretas. Otros estaban de cerca, mostrando detalles de mi rostro y cuerpo que solamente alguien que me había estado siguiendo podía conocer. Los miraba horrorizado, intentando descifrar el significado oculto detrás de cada instantánea, buscando alguna pista que revelara la identidad de mi torturador. Pero cuanto más intentaba desentrañar el misterio de las fotografías, más esquiva se volvía la verdad. Era como si se deleitara con el caos que había creado, con la incertidumbre y el miedo que corroían mi cordura cada día que pasaba. Y luego, justo cuando pensé que no podía soportarlo más, las fotos adquirieron un tono más oscuro, una cualidad siniestra que provocó escalofríos recorriendo mi espalda. Me mostraron situaciones de las que no recordaba, en lugares en los que nunca había estado, con personas que nunca había conocido. Los miraba con incredulidad, mi mente dando vueltas con las implicaciones de lo que querían decir. ¿Había estado acosándome durante más tiempo del que me daba cuenta? ¿Se había infiltrado de alguna manera en mi vida sin que yo lo supiera? Las preguntas se arremolinaban a mi alrededor como un torbellino, desgarrando el tejido de mi realidad hasta que no supe que era real y que era simplemente otro producto retorcido de su imaginación. Pero una cosa estaba clara, las fotos no eran solamente una broma de mal gusto o una broma inofensiva. Eran una advertencia, un presagio de algo mucho más siniestro que acechaba más allá del límite de mi percepción. Y mientras miraba fijamente el abismo de su obsesión, supe que se me estaba acabando el tiempo para escapar de sus garras antes de que me consumiera por completo. Intenté confiar en mis amigos, pero ellos hicieron caso omiso de mis preocupaciones, atribuyéndolas a paranoia o estrés por la mudanza. Incluso la policía pareció indiferente y desestimó las fotografías como bromas inofensivas sin evidencia real de irregularidades. Pero yo lo sabía mejor. Podía sentirlo en mis huesos, las fotos eran una advertencia, una señal de que algo oscuro y siniestro acechaba justo debajo de la superficie de mi vida aparentemente ordinaria. Y a medida que profundizaba en el misterio de su origen, descubrí una red de mentiras y engaños que se remontaba a años atrás, vinculándome a un evento traumático de mi pasado que había tratado tan desesperadamente de olvidar. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. El acosador era alguien a quien conocía íntimamente,
alguien que me había estado observando desde las sombras todo el tiempo, esperando el momento perfecto para atacar. Y mientras miraba la última foto en mis manos temblorosas, una sensación de hundimiento se instaló en la boca de mi estómago. Sabía que mi pesadilla estaba lejos de terminar y que lo peor estaba por llegar. Todo comenzó de manera bastante inocente, una sesión de programación nocturna impulsada por la cafeína y un impulso implacable por desentrañar los misterios del mundo digital. Como programador informático que trabajaba para una pequeña empresa tecnológica en Silicon Valley, no era ajeno a los rincones más oscuros de Internet. Pero lo que encontré esa fatídica noche estaba más allá de todo lo que podría haber imaginado. Fue un simple error tipográfico, una pulsación de tecla fuera de lugar que me llevó a una madriguera de oscuridad y depravación. Mientras escribía la URL en mi navegador con la intención de visitar un foro de programación popular, me encontré redirigido a un rincón oculto de Internet, un foro dedicado al acoso y el acoso. Al principio, me horroricé por lo que vi, hilos llenos de información personal, fotografías y videos de víctimas desprevenidas, cada una de las cuales fue atacada y atormentada por los miembros anónimos del foro. Pero a medida que profundizaba en la parte más oscura del foro, me di cuenta de que me había topado con algo mucho más siniestro de lo que jamás hubiera imaginado. El foro era un caldo de cultivo para los depredadores, un refugio para quienes prosperaban gracias a la miseria y el sufrimiento de los demás. Y mientras recorría los hilos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación de inquietud que no podía evitar. Pero no fue hasta que encontré un hilo dedicado a mí que me di cuenta del verdadero alcance del peligro en el que me encontraba. Mi información personal, mi nombre, dirección, número de teléfono e incluso detalles sobre mi familia y amigos quedó al descubierto. Para que todos lo vean, acompañado de escalofriantes mensajes de los miembros del foro, burlándose de mí con su conocimiento de cada uno de mis movimientos. Traté de ignorarlo como una broma de mal gusto de algún adolescente aburrido con demasiado tiempo libre. Pero a medida que los mensajes se hicieron más frecuentes y amenazadores, supe que estaba en peligro real. Alguien me estaba observando, siguiendo cada uno de mis movimientos, esperando el momento perfecto para atacar. Intenté comunicarme con las autoridades, pero no pudieron ayudarme. El foro operaba bajo el radar, oculto a las miradas indiscretas de la ley, y sus miembros eran hábiles para cubrir sus huellas. Estaba sola, atrapada en una pesadilla que yo misma había creado, sin ningún lugar a quien acudir en busca de ayuda. A medida que los días se convirtieron en semanas, el acoso no hizo más que intensificarse. Recibía llamadas telefónicas anónimas en medio de la noche, la voz al otro lado susurraba amenazas y obscenidades. Mi bandeja de entrada de correo electrónico estaba inundada de mensajes de remitentes desconocidos, cada uno más inquietante que el anterior. Intenté bloquearlos, seguir con mi vida como siempre, pero el miedo me carcomía y devoraba mi cordura. Cada vez que salía de mi apartamento, sentía como si un par de ojos estuvieran taladrando la parte posterior de mi cráneo, observando cada uno de mis movimientos. Empecé a evitar salir sola, a saltar al menor sonido y a cerrar obsesivamente puertas y ventanas todas las noches. Pero por muy alerta que estuviera, el acoso continuaba, implacable e inflexible. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no había escapatoria, sin forma de despertar y sin nadie que me ayudara. Y luego, justo cuando pensé que no podía soportarlo más, los mensajes se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que fueron todo lo que pude escuchar. Hablaron de cosas demasiado terribles para comprenderlas, de antiguos males que acechaban más allá del borde de la realidad, esperando reclamarme como suyo. Entonces supe que estaba en peligro real, que los miembros del foro no solamente estaban jugando, sino que eran capaces de cometer actos de violencia atroces. Y mientras miraba aterrorizada la pantalla, me di cuenta de que se me estaba acabando el tiempo, que si no encontraba una manera de escapar pronto, me convertiría en una víctima más del lado oscuro de Internet. Todo empezó de forma bastante inofensiva, como suelen hacer la mayoría de los cuentos de terror. Yo era solamente un joven profesional que intentaba dejar mi huella en el mundo empresarial,
navegando por la intrincada red de políticas de oficina y plazos con una mezcla de determinación y temor. La oficina donde trabajaba estaba ubicada en el corazón del centro de Chicago, una metrópolis bulliciosa repleta de vida y energía. Pero no sabía que dentro de los confines de esas elegantes torres de cristal había una oscuridad que amenazaría con consumirme por completo. Comenzó con miradas sutiles a través del abarrotado piso de la oficina, momentos fugaces de contacto visual que me provocaron un escalofrío. Al principio, lo descarté como una mera coincidencia, el producto de una imaginación hiperactiva alimentada por demasiadas noches y tazas de café. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las miradas se hicieron más frecuentes, no podía evitar la sensación de que me estaban observando, que ojos invisibles seguían cada uno de mis movimientos. No pasó mucho tiempo antes de que las miradas se convirtieran en algo más siniestro, una serie de regalos no solicitados dejados en mi escritorio, cada uno más elaborado e inquietante que el anterior. Al principio, era bastante inofensivo, un ramo de flores, una caja de bombones, pero a medida que los regalos se volvieron más extravagantes, comencé a sentir una sensación de inquietud que se apoderaba de mí, como una sombra que se alzaba en el horizonte. Intenté enfrentarme a mi acosador, poner fin a la atención no deseada de una vez por todas, pero él siempre estaba un paso por delante de mí, acechando en las sombras como un depredador acechando a su presa. Su comportamiento se volvió cada vez más invasivo, rayano en lo obsesivo, y comencé a temer por mi seguridad, sin saber de qué era capaz ni hasta dónde llegaría para poseerme. No fue hasta que me topé con su santuario improvisado, escondido en las entrañas del edificio de oficinas, que me di cuenta del verdadero alcance de su locura. El santuario era una grotesca muestra de devoción, adornado con fotografías mías tomadas sin mi conocimiento, así como mechones de mi cabello y retazos de ropa robados de mi escritorio. Me sentí mal del estómago al contemplar el santuario ante mí, y me di cuenta de que estaba tratando con alguien profundamente perturbado, alguien dispuesto a hacer todo lo posible para poseerme. Pero incluso cuando el miedo se apoderó de mí como un vicio, sabía que no podía dejarlo ganar, que tenía que encontrar una manera de escapar de sus garras antes de que fuera demasiado tarde. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y marqué el 911, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras esperaba que el operador contestara. Cuando finalmente respondieron, les dije mi ubicación y la naturaleza de la emergencia, rezando para que la ayuda llegara a tiempo para salvarme de la locura que amenazaba con consumirme. Los minutos parecieron horas mientras esperaba que llegara la policía, mis ojos recorriendo nerviosamente la oficina, buscando cualquier señal de mi acosador. Pero no aparecía por ningún lado, como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando atrás solamente los ecos de su obsesión. Cuando finalmente llegó la policía, los conduje al santuario escondido en las profundidades del edificio de oficinas, mis manos temblaban mientras contaba los eventos que me habían llevado a este punto. Los oficiales escucharon atentamente, con expresiones graves mientras contemplaban la escena ante ellos, dándose cuenta del verdadero horror de lo que había soportado. Cuando comenzaron a reunir pruebas y a tomar declaraciones de los testigos, sentí una sensación de alivio invadiéndome, sabiendo que finalmente estaba a salvo de las garras de mi acosador. Pero incluso cuando di un suspiro de alivio, no pude evitar la sensación de que él todavía estaba ahí afuera, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. En los días siguientes, me encontré mirando por encima del hombro a cada paso, con los nervios a flor de piel y los sentidos en alerta máxima. No podía quitarme la sensación de que él todavía me estaba mirando, todavía esperando la oportunidad de atacar. Pero con el apoyo de mis amigos y colegas, comencé a reconstruir mi vida, recuperando lenta, pero cegaramente la sensación de seguridad que me habían arrebatado. Y a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, me encontré cada vez más fuerte y más resistente frente a la adversidad. Puede que haya escapado de las garras de mi acosador, pero las cicatrices que dejó siempre servirán como recordatorio de la oscuridad que acecha bajo la superficie del mundo que habitamos. Y aunque es posible que nunca esté realmente libre de las sombras de la obsesión, me niego a permitir que me definan o dicten mi futuro. Porque soy un sobreviviente y no importa los horrores que se presenten en mi camino, siempre encontraré la fuerza para superarlos.
Todo empezó de forma bastante inocente, como suele ocurrir con estas cosas. Yo era la típica adolescente, navegando por las tumultuosas aguas de la escuela secundaria y las redes sociales. Como muchos niños de mi edad, pasaba demasiado tiempo frente a mi teléfono, revisando interminables feeds de fotos filtradas y publicaciones cuidadosamente seleccionadas. Un día, mientras navegaba distraídamente por una popular aplicación de redes sociales, recibí una solicitud de amistad de alguien que no reconocía. Su foto de perfil mostraba a un joven apuesto con una sonrisa amistosa, y su biografía lo describía como un compañero de estudios en mi escuela. Intrigado, acepté la solicitud, sin pensar en ello en ese momento. Empezamos a charlar poco después y de inmediato me sentí atraído por su encanto e ingenio. Parecía saber todo lo correcto que decir y, en poco tiempo, nos enviábamos mensajes todos los días, compartíamos nuestras esperanzas, sueños y secretos más profundos. Pero a medida que nuestras conversaciones se hicieron más íntimas, comencé a notar algo extraño en él, pequeñas inconsistencias en sus historias, extrañas lagunas en su conocimiento de nuestra escuela y de nuestros compañeros de clase. Al principio, lo descarté como un simple olvido, pero a medida que las discrepancias se acumulaban, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Intenté distanciarme de él, cortar el contacto y seguir con mi vida, pero él fue implacable en su persecución. Inundaba mi bandeja de entrada con mensajes, rogando por otra oportunidad y prometiendo cambiar sus costumbres. Al principio traté de razonar con él, de explicarle que necesitaba espacio, pero él se negó a escucharme, cada día más desesperado y desquiciado. La llegada de esos siniestros paquetes marcó el comienzo de un descenso hacia el terror que nunca podría haber imaginado. Cada día, cuando regresaba a casa del trabajo, encontraba otro paquete esperándome en la puerta, un siniestro recordatorio de que no estaba sola, que él estaba ahí afuera, acechando en las sombras, observando cada uno de mis movimientos. Las notas que acompañaban a los paquetes eran materia de pesadillas, garabateadas con una letra que parecía retorcerse y contorsionarse con malicia, cada palabra goteaba con intenciones venenosas. Hablaban de cosas demasiado terribles para contemplarlas, de deseos retorcidos y fantasías depravadas que me revolvían el estómago de repulsión. Y luego estaban las baratijas, objetos pequeños, aparentemente inocuos, que tenían un significado siniestro que solamente él conocía. Un mechón de pelo, arrancado de mi cuero cabelludo mientras dormía. Una fotografía mía, capturada, desprevenida mientras realizaba mi rutina diaria. Cada elemento sirvió como un escalofriante recordatorio de que siempre estaba observando, siempre esperando el momento oportuno hasta poder atacar con impunidad. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, los paquetes se hicieron más frecuentes y más elaborados en su grotesca muestra de su obsesión. Y con cada entrega, podía sentir los zarcillos del miedo, envolviéndose más fuerte alrededor de mi corazón, exprimiéndome la vida hasta que no era más que un caparazón vacío de mi antiguo yo. Pero lo peor de todo era saber que todavía estaba ahí fuera, acechando en las sombras, fuera del alcance de la ley. No importa cuántas veces cambié mis cerraduras, cuántas cámaras de seguridad instalé, él siempre encontró una manera de romper mis defensas, de meterse en mi vida y atormentarme con sus juegos retorcidos. Vivía en un constante estado de terror, sin saber nunca cuándo atacaría a continuación, cuándo abriría la puerta y lo encontraría esperándome, con los ojos ardiendo, con un fervor impío. Y a medida que los días se convirtieron en meses y los meses en años, comencé a preguntarme si alguna vez realmente me liberaría de sus garras, o si estaba condenado a pasar el resto de mis días mirando por encima del hombro, atormentado por el espectro de su implacable obsesión. Lo encontraría acechando en las sombras fuera de mi casa, mirándome a través de las ventanas con una intensidad inquietante que me provocaba escalofríos. Intenté contárselo a mis padres, a mis amigos y a cualquiera que quisiera escucharme, pero nadie me creyó. Pensaron que estaba siendo paranoico, que estaba reaccionando exageradamente ante un enamoramiento inofensivo. Pero lo sabía mejor, podía sentir sus ojos sobre mí, observando, esperando el momento oportuno hasta que pudiera atacar. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el acoso no hizo más que intensificarse. Hackearía mis cuentas de redes sociales y publicaría fotos y vídeos vergonzosos para que el mundo los viera.
Me enviaba mensajes amenazantes, prometiendo arruinar mi vida si no cumplía con sus demandas. Me sentí como si estuviera viviendo una pesadilla, atrapada en un ciclo interminable de miedo y paranoia. Cada vez que mi teléfono sonaba con una nueva notificación, mi corazón se detenía y mi estómago se hacía un nudo mientras me preparaba para lo peor. Pero no importa cuánto intenté escapar, él siempre estaba un paso por delante de mí, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Y a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, me di cuenta de que me estaba quedando sin opciones, que si no encontraba una manera de detenerlo pronto, destruiría todo lo que amaba.